Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Y bueno, pues continuamos con nuestra serie de Sin Miedo al Éxito, Papi, donde si vienes por primera vez, estamos hablando básicamente de cómo vivir una vida libre del temor. Estamos ya en la recta final y no te preocupes si no has escuchado los mensajes anteriores, porque yo consciente que siempre hay personas que vienen por primera vez o que a veces podemos llegar a faltar. Procuro que cada mensaje tenga su propio desarrollo y su propia conclusión y que sea útil para tu vida, aun si no escuchaste los demás. Pero sí es importante para poder tener una mayor comprensión de todo el tema, sobre todo si tenemos temores permanentes que están afectando de una u otra forma nuestras vidas, que nos pongamos al corriente y busquemos en las redes sociales de nuestra congregación los videos de las enseñanzas anteriores. En el último mensaje, hace 15 días, compartí con ustedes, y en el tercer servicio, un tema que titulamos Derribando las fortalezas del temor, y fue la primera parte. En esta segunda parte no es que veremos la continuación en un sentido que tienes que escuchar la primera para entender esta, pero sí un complemento de una gran verdad que empezamos a desarrollar y que hemos dejado entrever entre líneas en algunos de los mensajes. Para aquellos que a lo mejor no han escuchado la mayor parte de esta serie o nada de esta serie, te resumo para poner en contexto. Juan 8:44 dice que Satanás es el padre de mentira. Y vimos en el último mensaje hace 2 semanas que una de sus estrategias favoritas es engañarnos acerca de nosotros mismos, de nuestra identidad, de quiénes somos, de nuestra capacidad y del llamado que Dios nos ha hecho, para que nosotros renunciemos voluntariamente a aquello que Él no nos puede quitar. Vimos en la última enseñanza que Dios tiene un plan particular y específico para cada uno de nosotros. Como no es nuestro plan, sino el plan de Dios, el enemigo no lo puede obstaculizar directamente. Él no puede atentar en contra de la obra de Dios en nuestras vidas y no puede hacer algo en contra de nosotros que rompa esa obra. ¿Qué es lo único que le queda entonces? Engañarnos, llenarnos de temor, hacernos creer que ciertas cosas que Dios nos ha mandado hacer no seremos capaces de hacerlas, para que entonces ni siquiera lo intentemos. Como Él sabe que si lo intentamos no hay forma de detenernos, intentará que entonces no peleemos la batalla como Goliat con el pueblo de Israel, que lo que estuvo buscando es atemorizarlos para que no pelearan, porque sabía que el día que uno de ellos peleara con el respaldo de Dios, lo iba a derrotar. Y así estuvimos viendo en el último mensaje, ¿verdad?, cómo Moisés, a pesar de que fue un gran hombre de Dios, cuando Dios lo llama a liberar a su pueblo, durante mucho tiempo, bueno, al menos fueron unos días o quizá unas horas, no lo describe la Biblia, pero fueron muchas veces. Primero 3 veces y la última otras 3 con el mismo argumento, en las que él se cuestiona a sí mismo. Señor, ¿yo cómo le voy a hacer? ¿Qué me van a decir? ¿No me van a escuchar? ¿No me van a creer? Yo no voy a poder. El enemigo sabía que si Moisés se animaba, no lo podría parar. ¿Qué es lo que intentó? Llenarlo de miedo, hacerle creer que él no podría, para que ni siquiera lo intentara. Vimos durante esta serie muchos ejemplos de cuántas cosas que son la voluntad de Dios a veces ni siquiera intentamos, porque como Moisés decimos: yo no voy a poder, es muy difícil, me da miedo. Uno de los ejemplos que ilustró mejor esta verdad fue el caso de Mefiboset, un hombre del cual la Biblia habla que se quedó en Lodebar, un lugar desértico, seco, desolado, por miedo a lo que había vivido durante su infancia. Y aunque no era el mejor lugar, ni el lugar a donde el rey lo estaba llamando, sí era el lugar más seguro. Entonces ahí es donde él se quedó estancado. Y hemos visto muchos ejemplos de cómo a veces nosotros sabemos que no estamos en el lugar adecuado, que no es a donde Dios nos está llamando, pero es donde nos sentimos más seguros, libres de retos, de adversarios, de obstáculos, de problemas, y ahí solitos nos enclaustramos. Ahora, en medio de todo esto hay algo que no hemos visto. Hemos hablado de las mentiras, de cómo bíblicamente y científicamente opera la renovación de nuestro entendimiento, de cómo tenemos que cambiar las mentiras que hemos creído por la verdad de Dios, pero tenemos que identificar la raíz del problema para poderlo atacar correctamente.
Y el problema, y yo hasta apenas ayer lo entendía, de hecho preparando el mensaje tenía otra intención y de repente cambió en el inicio la dirección totalmente, y me cayó el 20 de esto que hoy te quiero compartir, que podrá sonar muy polémico en cuanto te lo diga, pero que al finalizar el mensaje, si me das el beneficio de la duda, no quedará ninguna duda de que así es. El problema real no son las mentiras del enemigo. Muchos podrán decir, el problema es que las hemos creído. Tampoco. El problema no son las mentiras del enemigo, ni que las hemos creído. Algunos podrían decir, el problema es que las hemos creído por desconocimiento de la verdad. Y en algún mensaje vimos este punto y esta explicación, ¿verdad? Y este ejercicio que muchos hacen, en el cual identifico qué mentiras me he creído de acuerdo a lo que me han dicho, a lo que he vivido, qué dice la Biblia al respecto, y empiezo a renovar mi entendimiento. Pero hay un problema más de fondo todavía. La raíz no llega hasta ahí. La raíz tiene un trasfondo de soberbia. Y puedes preguntarte, ¿qué tiene que ver el temor con la soberbia? Aparentemente nada, porque cuando hablamos de la persona que tiene miedo, la vemos como una víctima. Cuando nos vemos a nosotros mismos frente al espejo batallando con temores, nos sentimos víctimas. Pobre de mí, tengo estas luchas, estos temores. Pobre del hermano, hay que orar por él. Pero ¿cuál es la cadena de eslabones que nos lleva a esta conclusión? Nos creemos las mentiras del enemigo porque desconocemos la verdad de la palabra de Dios. Y desconocemos la verdad de la palabra de Dios por una apatía espiritual en nuestras vidas que no nos permite rendirnos completamente y buscar estas verdades. Y esta apatía tiene un origen de soberbia, puesto que si nosotros estuviéramos conscientes de la realidad que hoy vamos a aprender, y es que no somos nada sin Dios y que estamos totalmente perdidos y depravados y que le necesitamos, entonces vendríamos humillándonos a buscar su consejo, su palabra, su presencia, conoceríamos la verdad y según las palabras de Jesús, la verdad nos haría libres. Y es muy bonito predicar esto que él mencionó en Juan capítulo 8. De hecho, podría brincarme, y si fuera de estos predicadores pancheros, motivacionales, ¿verdad? Que se inclinan al humanismo, al tú puedes, saca el campeón que hay en ti, la grandeza que hay en ti, el potencial que Dios vio en ti. Podría empezar con el 36 y decirte, ¿cuántos creen que al que el Hijo libertare, Jesús dijo, será verdaderamente libre? No importa contra qué estés luchando, mi hermano, el Señor te puede liberar. ¿Cuántos lo creen? Rabadabadú, y estarían con las matracas, ¿verdad? Pero antes de eso Jesús dijo, no, el que permanezca en mi palabra, versículo 31. ¿Y qué es permanecer? Es estar plantado en ella. No el que va el domingo y escucha y dice, ya cumplí, de forma religiosa, legalista, y entre semana vive como si no necesitara de Dios. Y eso es soberbia. Por eso digo que el fondo de todo esto es soberbia, y lo voy a explicar, y vamos a ver ejemplos explícitos e implícitos que van a aclarar todo perfectamente. Soberbia no es la forma en la que camino, en la que hablo, en la que me comporto. La soberbia más grande es cuando yo pienso que puedo tener éxito sin Dios. Cuando empiezo a confiar en mi capacidad, mis recursos, en mis talentos, en mis bienes, inclusive en mis dones, y no en el Dios que me habilitó con esos dones. Entonces Jesús dijo, el que permanece, el que está plantado, el que reconoce que necesita de la palabra, dice, será verdaderamente mi discípulo. Ojo con el verdaderamente, porque entonces quiere decir que hay aparentes discípulos. Discípulo significa alumno en el original. Y dice, y entonces conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Hay una correlación entre nuestra libertad y nuestra dependencia de Dios. El salmista David en el Salmo capítulo 1 lo dejó bien claro. Bienaventurado el varón, y dice muchas cosas, pero una de ellas que tiene que ver con el tema es el que se deleita en la ley de Dios, en la palabra de Dios, que la medita, como Dios le dijo a Josué, de día y de noche. Ese será como árbol plantado, digan conmigo, plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Siempre la Biblia, cuando habla de bendición, de libertad, lo correlaciona con la permanencia, con estar plantados.
No podemos dar fruto sin estar plantados. Si tú estás moviendo un árbol del lugar cada rato, el árbol se va a secar. Por eso Jesús dijo con contundencia: si permanecen en mí, otra vez, como permanece la vid pegada al pámpano, Juan 15 del 1 al 5, van a dar fruto, mucho fruto y más fruto. Pero añadió: separados de mí, nada pueden hacer. Y ese es nuestro gran problema, no el miedo. Porque parte del fruto del Espíritu, Gálatas 5:22, es la paz, antítesis del temor. Es la fe que anula el miedo en nuestras vidas. Pero entendamos, está hablando del fruto del Espíritu. Y la Biblia enseña que no hay fruto sin permanencia. Es la apatía espiritual que nos hace creer que nosotros podemos solos. Más con esta serie de mensajes humanistas que hay dentro de muchas iglesias pseudocristianas hoy en día, que se enfocan tanto en el hombre y en la capacidad del predicador y sus testimonios, y no en las verdades de la palabra de Dios, que nos hace creer: sí, yo puedo, yo lo voy a lograr, y lo intentamos sin Dios. Y entonces va a llegar un punto en el que nos enfrentemos ante retos que en nuestra capacidad no estamos preparados, y al fracasar regresamos a nuestro lodevar llenos de temor. Entonces tenemos que entender, y es lo que voy a demostrar, que no se acaba el temor si no se acaba primero con la apatía. Y no lo malinterpretes como por imposición tengo que buscar de Dios. Si no es que nos caiga el 20 y tener el entendimiento de no es de que tengo que buscar, es necesito buscar de Dios. Es como el alimento físico. Nadie dice: tengo que comer, ni modo, no me queda de otra, voy a tener que echar unos tacos bien sabrosos, aunque no quería. Tú comes aunque tengas mucho que hacer, porque si no comes tu cuerpo desfallece. O quién dice: híjole, he tenido tanto trabajo que llevo 6 días que no como. Levante la mano. Nadie. Porque por más trabajo que tengas, si no comes no tienes fuerzas para trabajar. Entonces tú entiendes que hay una correlación entre tu sustento diario y tu alimentación. No puedes tener las fuerzas para vivir si no te alimentas para obtener esas fuerzas de tu alimento. Y es por eso que por más ocupados que estemos, todos comemos de lunes a domingo al menos 3 veces al día. ¿Cierto o falso? Voltea a ver la panza del de al lado y dile: ciertisísimo. Por su fruto los conoceréis. Y algunos traen unos frutototototes, ¿verdad? Y es lo mismo con Dios. David decía: como la cierva brama por las aguas, así clama por mí el alma mía. La cierva se para de madrugada, no porque mamá cierva la patea y le dice: órale, a beber agua, apúrese, sino que ella voluntariamente la busca porque tiene sed. Y es lo que David decía: Señor, no es por imposición, no es por ser mejor hijo tuyo, porque no agrado a Dios por lo que yo hago, sino por lo que Cristo ya hizo. No hay nada que yo pueda hacer para mejorar o empeorar la posición con la cual Dios me ve. Me ve como santo, no por mis buenas obras, sino por la obra de Cristo Jesús. Pero esto refleja esta autosuficiencia, autoconfianza y orgullo que hay en mucha gente que sigue creyendo que se trata de ellos. Aún gente dentro de la iglesia que cree que se trata de su conocimiento de la Biblia, de cuánto estudio de ella. No, se trata de que nos caiga el 20 como David y decir: Señor, te busco porque si no te busco mi alma desfallece. No te busco para ser mejor creyente porque el pastor me dijo que si no me voy al infierno, aleluya, sino porque he entendido que sin ti no soy nada, que mi alma se empieza a deprimir, que Señor, mi carácter se empieza a distorsionar, que mi fe se empieza a debilitar, que me empiezo a llenar de miedo, que como esa sierva necesito beber de las aguas. Y el primer paso para ser libres del temor, aparentemente no tiene nada que ver con el tema, pero tiene que verlo todo, es dar un golpe duro, directo y mortal al ego del ser humano, que está hasta acá por las nubes. Yo soy, yo creo, yo puedo. Y el primer paso es entender: Señor, sin ti yo no soy nada. Sin ti estoy totalmente perdido. Sin ti mi vida se desfallece. Es llegar a este punto al que Pablo llegó. Pero hoy es muy difícil, insisto, por el evangelio, pseudoevangelio humanista que abunda en las iglesias. Y Pablo dijo: ¿saben por qué puedo enfrentar tiempos buenos y tiempos malos? Y estoy contento y sin miedo cuando hay bendición y cuando hay crisis y cuando hay escasez y cuando hay comida y cuando no.
No dijo porque yo soy el grande, porque me visualizo, porque no, él dijo porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si no lo entiendo y me empiezo a rendir totalmente a Él y a fortalecer en Él, seguir igual. Es cuando damos ese duro golpe al ego del ser humano y nos paramos frente al espejo y nos vemos como realmente somos en la carne. Señor, ya me quedó claro, sin ti nada soy. Eres tú el que produce el querer como el hacer. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y dominio propio son en singular el fruto, el resultado de la obra de tu Espíritu Santo en mi vida. Si no dependo de ti, esa obra no se va a reflejar. Yo no puedo en mis fuerzas. Y entonces, al derribar la primer fortaleza del miedo, que no es el miedo, sino la soberbia que mantiene firme al miedo, es cuando me rindo a Dios. Y al rendirme a Él, automáticamente cosas que veremos empiezan a suceder que derriban las fortalezas del miedo. Porque el miedo, de acuerdo a lo que hemos visto, tiene dos raíces principales, digamos dos fortalezas. Uno, hemos hablado de experiencias vividas en el pasado, traumas que crearon un mecanismo de defensa quizá inconsciente en nuestro cerebro, y entonces por temor a volver a pasar la misma experiencia nos encerramos como Mefiboset en nuestro capullo, en nuestro Lodebar. Y dos, mentiras que nos hemos creído del enemigo, que nos han engañado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando acabo con la apatía espiritual, cuando derribo la soberbia y reconozco que no soy nadie sin Dios, que necesito de Dios, que Él me dio vida cuando estaba muerto en mis delitos y pecados. Esta era la condición del ser humano, Efesios 2:1. Este es el ser humano sin Dios. Y pregunto, ¿qué puede hacer un muerto por sí mismo? ¿Qué puede hacer? Nada. Entonces vienen y te dicen, y tú puedes, visualízate, mentalízate, declara, confiesa. La realidad es que sin Dios estamos muertos. ¿Cuándo has visto en un funeral que el muerto de repente abra los ojos y les diga, ¿qué hubole? No se espanten, es que ando viendo si resucito porque se me antojó el café. Yo creo que sí voy por una tacita, pero ustedes sigan llorando, que ahorita me vuelvo a morir. A ver, y estuvo, ahí se ven, tía, no seas hipócrita, ahorita me lloras, pero nunca me hiciste caso. Ahí, ya me morí, sigan llorando. El muerto no puede hacer nada por sí mismo porque está muerto. Y así describe la Biblia al hombre sin Dios. Entonces queremos vencer las mentiras del enemigo, vencer sobre esos traumas del pasado en nuestras fuerzas, sin Dios, lo cual va a resultar inútil. Pero cuando derribo esa fortaleza de soberbia y me empiezo a rendir a Él, en su presencia hallo esa fe, esa voluntad, esa fortaleza para enfrentar a mis traumas, para intentar aquello que en mi carne no podía. Y cuando empiezo a venir a su palabra, se empieza a cumplir lo que Jesús dijo: conozco la verdad y la verdad me hace libre. El problema es que después de tantos años seguimos creyendo que el problema es el miedo en sí mismo, y no hemos comprendido que tiene una raíz más fuerte, que inclusive el pueblo de Israel, cuando estaba bajo la ley y creían que tenían la capacidad de cumplirla, hubo iluminados por el Espíritu Santo, como el profeta Zacarías, que dijo: no, señores, no se equivoquen. Capítulo 4, versículo 6 del libro que lleva su nombre. No es con ejército, no es con fuerza, no es con espada, no es con tu capacidad, no es por la oración del pastor, por tus decretos y tu brujería, es con mi Santo Espíritu. Y sin el poder del Espíritu estamos totalmente perdidos y seguiremos intentándolo en vano. ¿Por qué entonces, si no estoy en lo cierto, Jesús le dijo a la iglesia primitiva: van a predicar en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra, pero no sino hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo? Entonces, Hechos 1 del 1 al 8, recibirán poder y me serán testigos. Poder del griego dunamis, del cual un día hablamos, que se refiere al poder milagroso, sobrenatural, a la dinamita que Dios pone en nuestras vidas. ¿Por qué Jesús les dijo: no salgan? Ellos ya conocían de la palabra, venían de 3 años y medio discipulándose con Jesús. ¿Qué hubiera pasado si uno de ellos hubiera dicho: no, yo ya soy doctor en teología, ya Jesús me enseñó todo? ¿Cómo de que no? Ahorita lo va a predicar al mundo y en el nombre de Jesús. El tema es que la presión del mundo que les esperaba era muy fuerte. Iban a enfrentar la opresión del imperio romano, la oposición del sistema religioso de los judíos.
Los iban a apedrear, a difamar, encarcelar, iban a pasar por tormentas, por hornos de fuego, iban a pasar tiempos muy difíciles, fosos de leones y al Coliseo romano, y en sus fuerzas no iban a poder. Y por eso Jesús les dijo: se me quedan en Jerusalén y no salgan de aquí hasta que venga sobre ustedes el Espíritu y reciban poder. Porque si uno de ellos lo hubiera intentado, ¿qué habría pasado? Hubiera fracasado evidentemente y habría regresado a su escondite lleno de temor. Cuando lo intentamos en nuestras fuerzas, ¿qué hacemos? Que el temor se convierte en una bola de nieve, porque vienen más fracasos y esto significa más temores. Hubieran vuelto al encierro, como de hecho estaban hasta que se encontraron con Jesús. Hubieran permanecido llenos de temor ante sus enemigos, pensando que el problema era Roma o los judíos, sin darse cuenta que el problema era la soberbia que los llevó a intentarlo en sus propias fuerzas y no en el poder del Espíritu. Y es justamente lo que muchas veces nos sucede. Acumulamos experiencias traumáticas que nos llenan de temor porque estamos intentando cosas en nuestras fuerzas. Tienes miedo de acercarte a esa chava porque te batearon 3, pero en la vida oraste para buscar la dirección de Dios. Tienes miedo de emprender, de hacer ciertas cosas porque en el pasado fracasaste, pero no has sido honesto para analizar que quizá ese fracaso se debió a que hiciste cosas que no eran la voluntad de Dios. Porque si hubieran sido la voluntad de Dios, aun cuando te sale mal, habrías descansado y hubieras dicho: no pasa nada, porque como ya lo vimos, creo que su voluntad es buena, agradable y perfecta, y entonces no me preocupo por lo que sucede a mi alrededor, sino por caminar dentro de la voluntad de Dios. Hay mucha gente así, que lo intentó en sus fuerzas, fracasó y regresó a su escondite. Y hoy están encerrados, evadiendo nuevos retos, evadiendo nuevas responsabilidades, evadiendo el llamado de Dios, pensando que el problema fue aquella situación, aquel reto en el cual fracasaron, pensando que el problema es de miedo, cuando realmente el problema de fondo es soberbia disfrazada. Digan conmigo: uyuyuy, ay, ay, ay. ¿Por qué es soberbia disfrazada? Porque lo intentaste en tus fuerzas y pensaste que tú tenías la capacidad de hacerlo. Ahora, en medio de esto, no todos son malas noticias, hay buenas noticias. Proverbios 3, que es de mis versículos favoritos, del 5 al 7, dice: no seas sabio en tu propia opinión, no te apoyes en tu propia prudencia, fíate de Jehová de todo tu corazón y reconócelo en algunos de tus caminos. ¿Eso dice? Y en otros no lo reconozcas. Tú puedes si sacas al campeón que hay en ti. Lo que la Biblia dice es que yo tengo que reconocerlo en todos mis caminos. Y es entonces, y solamente entonces, cuando la buena noticia es que Él promete: Él enderezará tus veredas. Entonces, en el peor de los casos, que ya lo echaste todo a perder y está toda tu vida torcida y eres esclavo totalmente del miedo, Él puede enderezar eso. Pero el primer paso es comenzar a dejar de apoyarte en tu propia prudencia, a dejar de ser sabio en tu propia opinión, a comenzar a reconocerlo en todos tus caminos. Para que esto quede bien firme en nuestros corazones, bien asentado, yo quiero compartirte algunos ejemplos donde la Biblia, de forma implícita o explícita, nos habla de lo que sucede con la gente que empieza a depender totalmente de Dios, que empieza a entregarle todo problema, todo temor a Él y reconoce que en sus fuerzas es incapaz. Y quiero comenzar por una promesa en Isaías 61 que habla de lo que vendría a ser el Mesías. Y la voy a leer porque es interesantísimo lo que se anuncia acerca de Él. Y de ahí nos brincaremos a Lucas 4 a ver qué es lo que Jesús dijo acerca de esta promesa. Isaías 61 dice en el versículo 1: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados, a publicar libertad a los cautivos, apertura de la cárcel a los presos, y a proclamar el año de la buena voluntad, el día de la venganza de Jehová, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Vendría el día en que personas que tenían espíritu angustiado iban a ser llenos de alegría, en que su estado emocional iba a cambiar completamente.
La pregunta es, ¿cuándo se cumplirá ese día? ¿Será hasta que estemos en la eternidad y mientras tanto ya ni modo? Que es el cristianismo que mucha gente piensa que tenemos que vivir. El evangelio del desgraciado del que fui llamado a sufrir por causa del evangelio, y en el que mucha gente también disfraza soberbia pensando que se trata de su sufrimiento. ¿Y cómo está, hermano? Pues aquí padeciendo por causa del evangelio, pero gozoso. Y dices, uy, no manches, qué bueno que estás gozoso, porque cuando estás amargado no imagino la cara que te traes, ¿verdad? ¿Sí o no hay gente así? ¿Cómo estás? Gozoso, ¿no? Este día no se va a cumplir en la eternidad. Por supuesto que habrá esto en la eternidad, pero el cumplimiento ocurrió según las palabras de Jesús. ¿Cuándo? Lucas capítulo 4, versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, y cita justamente el pasaje que acabábamos de leer, Isaías 51. Donde dice, entre muchas cosas, el Espíritu del Señor, leyó Jesús, está sobre mí, por cuanto me ha enviado, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos sobre él. Y comenzó a decirles, versículo 21, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Este pasaje que habla de libertad para nuestras vidas, que habla de gozo en vez de angustia, de alegría en vez de esta aflicción, no dice la Biblia, se va a cumplir hasta que Cristo venga por segunda vez, y mientras tanto a sufrir y sufrir y sufrir y vivir libre de miedo. La Biblia dice, esta verdad, esta promesa para ti y para mí ya no es una promesa, es una realidad que se cumplió con la venida de Cristo hace 2000 años. Es una realidad que tiene que operar en nuestras vidas. Es normal, claro que sí, que de forma esporádica vengan sentimientos de temor, que de repente una crisis, una mala noticia, una enfermedad te desestabilice emocionalmente hasta que lo llevas a la presencia de Dios. No estoy diciendo que no, ni queriendo poner cargas sobre ti que ni siquiera yo sería capaz de llevar. Es normal que tengamos de repente un momento de inestabilidad, pero no es bíblico que vivamos de forma permanente con el miedo y con la angustia y con todos estos sentimientos sobre nuestras vidas, porque según las palabras de Jesús, Él vino a ponerles fin. Él vino a cumplir con esta palabra. Entonces, una de dos: o Jesús mintió porque no cumplió con lo que dijo que venía a cumplir, o no estamos dependiendo totalmente de Él, puesto que Él es quien cumpliría con estas palabras, y no estamos dependiendo totalmente de Él, y por eso continúa en nuestras vidas aquello que Él dijo que vendría a terminar. Otro ejemplo, porque alguien puede decir, no, esto es del Antiguo Testamento, la ley, lo que quieras. La carta de Santiago se escribe un grupo de cristianos únicamente, que estaban dispersos por todo el mundo, y lo sabemos porque una y otra vez encuentras en sus instrucciones el siguiente término: hermanos, 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 hermanos. Es para ti y para mí. Y Santiago 4:6, vamos a leer todo el contexto, dice cosas interesantísimas. Dice que Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Continúo leyendo y ahorita regreso al 7. Acercaos a Dios, fíjate lo que implica someterse a Dios, y Él se acercará a ustedes. Pecadores, dice, limpien las manos, y ustedes los de doble ánimo, purifiquen su corazón. Afligíos y lamentad y llorad, y vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Parece como que está cargándonos con culpa, con vergüenza, con condenación, pero no es así. ¿Y por qué entonces dice llora, deja de reír, lamentate, aflígete? La Biblia habla de dos tipos de tristeza: la del mundo, que lleva a la condenación, a la depresión; la de Dios, que nos confronta con nuestra realidad y que nos lleva al arrepentimiento. Y lo que Santiago está hablando es esto. Dice: humíllate delante de Dios y Él te exaltará. Es
volver a ese punto que te decía hace rato, en el que reconozco mi condición y me humillo delante de Él y le digo: Señor, te necesito, no puedo nada sin ti. Señor, perdóname, Señor, ayúdame. Cuando dejo de orar de forma religiosa y dejo mi liturgia sistemática y en verdad me cae el 20, Señor, sin ti estoy perdido, no puedo hacer nada, no puedo derribar esta fortaleza, por favor, ayúdame. Y cuando me humillo delante de Él de esta forma, es que Él me exaltará. Pero qué interesante el contexto en el que viene, donde un versículo antes de todo esto habla de que el diablo huirá de nosotros. Pero antes de que el diablo huya resistiéndole, la Biblia dice: sométete a Dios. Hay una correlación entre el sometimiento a Dios y la resistencia, entre la dependencia de Dios y nuestra libertad de las mentiras del enemigo. Pero otra vez, la iglesia humanista del siglo XXI, que confía en sus propias fuerzas, piensa que sin Dios puede enfrentar al diablo. Está de moda, como te lo he dicho, que en vez de que oremos al Padre para que nos bendiga, creyendo que toda buena dádiva y todo en perfecto desciende de lo alto, Santiago 1, y que Jesús dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Ahora sabes qué se hace? No, Dios, no te preocupes, no necesito tu provisión. Ahorita le ordeno al diablo que me devuelva lo que me robó. Y 7 veces más. Y es lo que está de moda, que la oración consiste en platicar con Satanás y decirle: te ordeno por la autoridad que Dios me ha dado que me devuelvas lo que me robaste, y 7 veces más. Jesús, no te preocupes, ya no requiero tu provisión. Ahorita el diablo me paga con intereses y ya con eso la armo. Nos da risa, pero es como se manejan las cosas. Tú puedes orar y atar y reprender, y te pueden liberar y ungir con aceite y con aguarrás y prenderte con gasolina, lo que tú quieras. Pero mientras no entiendas que el pasaje completo no es resistid al diablo y huirás, sino sométete a Dios y resiste al diablo, el diablo va a seguir fastidiándote la vida. No hay libertad sin sometimiento. Punto. Quiero ser libre de sus mentiras, que me han traído muchos engaños, y entre ellos lo que estamos estudiando, el temor. No basta con lo que yo pueda hacer, no es suficiente mi capacidad. Me tengo que humillar de la forma que Santiago está diciendo, quebrantarme delante de Dios. Ayúdame, yo ya no puedo con esto, te entrego esta lucha, te entrego este temor. En verdad que te empiece a doler a tal grado que dice Santiago, te aflige, te lamenta. Y esta es la humillación de la que está hablando, en la que un cristiano está reconociendo plenamente cuánto necesita de Dios, en la que nos queda claro que no podemos, como Jesús dijo, separados de Él, hacer absolutamente nada. Si solamente resisto al diablo pero no me someto a Dios, no va a pasar nada. Filipenses capítulo 3, versículo 3, dice Pablo: nosotros, dice, somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, pese a que humanamente hablando lo podía hacer. Efesios capítulo 6, que habla de nuestra lucha contra los huestes de maldad, principados y potestades, y contra toda obra del maligno. Dice Efesios capítulo 6, versículo 10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos ¿en quién? ¿Y en el poder de la fuerza de quién? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Quién es nuestro Red Bull espiritual? El Señor, su palabra, su espíritu, su presencia. Y hasta que no lo entendamos bien, no de forma religiosa, de si voy a orar y leer y voy y me congrego y soy y aleluya, sino hasta que no haya esta humillación de la que Santiago habla, en la que digo: Señor, es verdad, te necesito, y empiezo a clamar y a depender totalmente de Él y fortalecerme en su fuerza. No tendré las fuerzas para enfrentar mis temores, ni la libertad de su palabra, con la verdad de su palabra, para anular las mentiras del enemigo. Mientras tu fuerza sigue estando en ti, seguirás sin vencer al diablo ni sus mentiras. Primero tienes que soltar esa autosuficiencia para ver a Dios actuar.
¿Qué vimos en el último mensaje? Que cuando Dios llama a Moisés y Moisés le pregunta: ¿y cómo le voy a hacer? Dios le dice: ¿qué tienes en tus manos? Una vara, suéltala. Y vio el poder de Dios. Mientras tú sigas aferrado a tu vara y creas que se trata de tu vara, de tu capacidad, de tus recursos, de tus herramientas, de tu conocimiento, de cuán buen cristiano eres, porque hay gente legalista dentro de la iglesia que no se da cuenta que lo es, religiosa que no se da cuenta que lo es, que piensan que todo se debe a cuán buenos cristianos son. No, hasta que no entendamos, no se trata de mí, ¡pum!, lo suelto, se trata de ti, seguiremos sin ver el poder de Dios. ¿Quieres ver el poder de Dios? Primero tienes que soltar la vara, tienes que dejar de aferrarte a lo que tienes en tus manos, a creer que se trata de ti y decir: Señor, está bien, lo suelto, yo no puedo hacer nada, aquí está mi vida. ¿Estoy mal? Abraham: entrégame a tu hijo, tu único hijo. Y con dolor en su corazón fue y entregó todo lo que tenía, o estuvo dispuesto a entregarlo. ¿Y sabes por qué lo hizo? Dice Hebreos capítulo 11 del 17 al 19: porque creía que Dios era poderoso para volver a su hijo aún de entre los muertos. No podremos soltar lo que tenemos hasta que no confiemos en lo que Dios puede hacer cuando lo soltemos. Dice un autor con una ilustración: es como si estuvieras tomado de una vara, retomando la vara de Moisés, y estás en un barranco, y por más que te has esforzado no puedes subir. Escuchas una voz del cielo que te dice: soy tu padre que te ama, te voy a rescatar, pero tienes que soltarte para poderme dar la mano. Tienes la certeza de que Él te va a liberar, pero primero tienes que soltar esa rama, correr el riesgo de caer o seguir perdiendo el tiempo en esa falsa seguridad de esa vara que solamente te está estancando. A veces tenemos que hacer eso, soltar y decir: Señor, dependo totalmente de ti, yo no sé, ni puedo, ni quiero, aquí está mi vida y todo lo que tengo, mis temores, mis luchas, por favor, ayúdame, porque yo renuncio. Y Moisés soltó la vara y vio el poder de Dios. Y Abraham estuvo dispuesto a entregar a su hijo y vio el poder de Dios. Mientras no confiemos plenamente en lo que Dios nos ha dicho que puede hacer, en su palabra, en su verdad, en sus promesas, y soltemos esa vara dejando de confiar en nuestra autocapacidad, seguiremos tomados de aquella ramita que nos da una falsa sensación de seguridad, pero que solamente nos está paralizando. Salmo 34, tercer ejemplo de este famoso pasaje que habla de lo que hace el ángel de Jehová, que acampa alrededor de los que le temen y les defiende. Es maravilloso. Pero veamos el contexto de dónde nace este salmo. Porque igual yo puedo decirte: hermano, no tienes que temer, el ángel acampa alrededor de ti. No es cierto. Es una mentira. Si no hay temor de Dios, que es honra y respetas a su persona, no hay ningún ángel alrededor tuyo. Pero es que yo vi, dile al de al lado: malditas drogas. No, nos gusta leer las cosas bonitas, pero vuelvo a lo mismo, es una falsa esperanza si no se ven en su contexto real, porque entonces nos quedamos con una vana esperanza, como la que predicaban los falsos profetas de Jeremías 23. Salmo capítulo 34, versículo 3. Dice: engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Fíjate cómo el contexto está hablando de una rendición y exaltación a Dios. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Fíjate los verbos: lo oirán los mansos, engrandeced a Jehová, exaltemos su nombre, busqué a Jehová, lo miraron, clamó. ¿Te das cuenta qué tienen en común todos estos pasajes? Que está hablando de una persona que dejó de depender de sí misma
Y ves los salmos de David y te das cuenta de cómo él dependía totalmente de Dios. Señor, tú eres mi castillo, mi torre fuerte, mi refugio, mi esperanza, esperanza mía. A ti clamaré, en ti confiaré, en ti esperaré. El hombre dependía totalmente de Dios. Dice, en paz me acosté y desperté porque tú me sustentabas. Y luego comienza a hablar de cómo él le libraría de todo temor y no tendría miedo, y lo veremos más adelante. Siempre hay una correlación entre esa paz y libertad con esa rendición. Insisto, no hay libertad si no se acaba primero con la apatía. Dice después, Salmo 34, versículo 7, aquí es donde nace el famoso versículo: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Algo sucede a nivel horizontal, pero que depende de lo que sucede a nivel vertical. Acampa alrededor la protección de Dios a nivel horizontal, pero es únicamente para aquellos que tienen lo que algún día vimos que es el temor de Dios, que no es miedo de Dios, sino es un respeto, una honra, una dependencia total de su persona. Y algo que vimos en el primer mensaje y que también recordamos en otros mensajes y que hoy está quedando ya de una forma más clara, es que solo podremos sentirnos seguros cuando sabemos que nuestra relación con Dios es estable. No hablo de perfección, porque los 12 discípulos prometieron esto y ninguno fue capaz de cumplir con su palabra. Hablo de honestidad delante de Dios, porque tú puedes buscar a Dios y estar engañado, como David, que llega Natán después de que David mandó matar a su vecino porque se acostó con su esposa y le embarazó. Un gran tema detrás de todo esto, pero no es el tema de hoy. Le dice el profeta Natán de parte de Dios: David, vino un viajero del camino y le pidió a un hombre una corderita. El hombre, en vez de tomar de las muchas que tenía, mató a la única que tenía el de al lado, que había criado toda su vida, y se la dio. ¿Qué hacemos con este hombre? Y la Biblia dice que David le dijo: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Y dice que se enchiló. Bueno, no dice que se enchiló textualmente, pero que se enojó muchísimo. Y Natán le dice: David, tú eres ese hombre. Te estoy hablando a ti. Hay gente que viene y busca de Dios, pero no se da cuenta de lo que Dios le quiere hablar, lo que Dios quiere hacer. Y muchos grandes estudiosos y gente usada por Dios ha coincidido, inclusive hace algunos meses, uno de ellos lo expresaba a través de una frase bien tuitera. Lástima que no la tengo en mente, pero lo que importa es la esencia de esta verdad. Y la pregunta que se hacían era: ¿cuándo fue la última vez que le pediste perdón a Dios por algo? Eso es un reflejo de cuán sincera es o no tu comunión con Él. Tienes meses que no le pides a Dios perdón por algo, que no te humillas, como dice Santiago, dolido en tu corazón. Al final del mensaje, una de dos: o reconoces que has vivido engañado y te arrepientes, o me das tu autógrafo y te vuelves el consejero de todos nosotros, porque estaríamos ante un arcángel, un querubín, un serafín, algo por el estilo, que ya no peca, que no se equivoca. Porque según lo que la Biblia dice, es que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará, sí, pero hasta el día de Jesucristo. De aquí es entonces, absolutamente todos seguimos cometiendo errores. Y de eso se trata, de ser honestos en esa relación e ir avanzando. Y cuando hay esta relación honesta con Dios, estable, en la que cuando te equivocas lo reconoces, le pides perdón, sigues adelante, descansas en paz, porque sabes que estás en su voluntad y que quizá las cosas no salgan como tú esperabas, pero confías en que sus planes y pensamientos, como algún día lo vimos, son mejores que los tuyos. Entonces no tienes miedo de haber fallado, tienes miedo de estar fuera de la voluntad de Dios, y al saber que no lo estás, no hay temor en tu vida. Al tener comunión con Dios, el Espíritu Santo, Gálatas 5:22, produce la característica del fruto de paz y de fe que neutraliza el temor. Insisto, no puede haber paz
ni libertad del temor si no hay primero una total, plena y honesta rendición. Y concluyo con esto, si me apoyan con el teclado, por favor. Uno de los más grandes ejemplos que ilustran la diferencia entre enfrentar algo dependiendo de nosotros y dependiendo totalmente de Dios. Pon mucha atención. Mismo pueblo, diferentes enemigos, diferentes órdenes. Israel tomando la tierra de Canaán. Primer ciudad, Jericó. Segunda ciudad, Ai. Jericó, cerrada, bien cerrada, muy difícil, casi imposible de tomar. Ai era como jugar contra el Toluca, para que te des una idea. Estaba fácil. Instrucción para Jericó: van a dar 13 vueltas. Pastor, son 7, no, son 13. Reprobaste matemáticas. Primero 6 días, una vuelta por día. Séptimo día, 7 vueltas. 6 más 7, 13. Otro detalle: no van a hablar, no van a decir nada. Prohibido hablar hasta el último día, cuando den la última vuelta. Y los que van hasta adelante toquen la trompeta. Entonces todos gritan, sacan el fuá y toman Jericó, que va a caer. Una vez que caiga, Dios les dijo: no tomen nada del anatema. Como les entregué Jericó, les voy a entregar la que sigue. Confíen en que yo seguiré proveyendo. Tomar algo sería una muestra de autosuficiencia, de confianza en sí mismo, de soberbia al no querer depender de Dios y decir: mejor me guardo esto por si las dudas. No tome nada. Manden unos cuantos, no tienen que ir todos. Y ahí está fácil. Paradójicamente, hicieron pedazos a Jericó, pero cuando pelearon contra Ai, quedaron como el Canelo el día de ayer. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y dices: ¿por qué? Porque después de pelear contra Jericó, uno de ellos tomó un anatema. Pelearon sin el respaldo de Dios y regresaron muertos de miedo. Y gloria a Dios que ahorita veremos al final que Dios les dijo: hey, no, vuélvanlos a enfrentar, yo los voy a respaldar, pero hay anatema en medio de ustedes que tienen que sacar. El problema no fue el enemigo, su incredulidad fue el problema. El problema no es lo que tienes enfrente, es que no le has creído a Dios, porque tienes tu anatema bien guardadote. Tu autosuficiencia, tu confianza en tu capacidad, tus recursos, tus talentos, lo grande que eres. Y no te has humillado, como lo hemos visto una y otra vez en este mensaje, al grado de decir: Señor, no es cierto, yo no soy nada sin ti, estoy totalmente perdido, estaba muerto, te necesito, ya no quiero intentarlo solo. Ese es el problema real por el que perdió Israel. Ese es el problema por el cual fracasamos y seguimos acumulando temores. Ese es el problema por el cual no nos rendimos, no conocemos la verdad y la verdad no nos hace libres, porque no somos sus discípulos, porque no estamos permaneciendo en su voz. A diferencia de Ai, contra Jericó siguieron al pie de la letra las instrucciones. ¿Y te imaginas su discurso? Tercer día dando vueltas, ni un solo ladrillo ha caído. ¿Por qué Dios les dijo no hablen? ¿Nunca te lo has preguntado? Porque si empezaban a hablar, sus conversaciones los iban a empezar a contaminar, al grado que dejarían de depender de la instrucción de Dios y comenzaría a tener más peso la lógica, entre comillas, del hombre. Cuarto día: oye, Josué no estará ya medio deschavetado. Esperábamos sacar las espadas, las lanzas. ¿Qué tal que nos avientan unos arcos con unas flechas con el arco, unas bolas de fuego, petróleo ardiendo, rocas? Nos estamos exponiendo mucho. Sexto día y todo sigue igual. Y si mejor sacamos las lanzas y nos aventamos y somos más que ellos, yo creo que sí la armamos, va. Los hubieran hecho pedazos si hubieran hablado. Séptimo día, tercer vuelta del séptimo día, no pasa nada. ¿Por qué Dios nos mandó a hacer esto? Aquí estamos como tontos a la víbora de la mar, y por aquí pueden pasar y corren los caballitos. Yo no sé qué
tanto hubieran platicado. Y para evitar estas pláticas innecesarias, Dios les dijo: hey, número 1, van a dar vueltas. Número 2, se me callan todos. Y entonces iban. Séptimo día, séptima vuelta, terminan el ciclo de la obediencia. Turú, turú, sonaban más chidas en aquel entonces. ¡Fua! Jericó cayó por completo. ¿Te imaginas el valor que agarraron? ¿Qué los podía atemorizar? Después de ver que la más difícil ya había caído, serían capaces de voltear al cielo y decir: Señor, échame a las que siguen, porque ya vi que si tú vas con nosotros, a todas nos las surtimos facilito. ¿Por qué no llegamos a esa vuelta número 13? Porque empezamos a hablar a la mitad del camino. No, pero ya viste lo que dicen las noticias. Jehová dijo que Él me proveerá, pero sí será cierto con la crisis que viene, ¿cómo le irá a hacer? Y Él me dijo que me va a dar trabajo, pero no, está bien difícil, están corriendo a todo mundo. Y su palabra dice que yo y mi casa seremos salvos, pero pues sí tengo miedo, porque no veo para cuándo mi hijo se vaya a convertir. Dice que es ateo, que viene del chango, y pues mira, su papá a lo mejor tiene razón. Que tengo la vida eterna y que el Señor es mi sanador y tiene el poder de sanarme. Esa es la verdad de su palabra, que tendría que contrarrestar la mentira del enemigo. Pero ¿qué tal que no me sana? Y si no me voy al cielo, ¿te das cuenta por qué nos tenemos que callar la gran boca que tenemos? No es porque Dios nos quiera como títeres, sino porque empezamos a hablar, a pensar o a escuchar cosas que atentan contra la verdad de su palabra. Y es cuando estamos dando vueltas y vueltas y vueltas y nada sucede, y hay cierto temor que solamente hay una cosa que tenemos que hacer: estar atentos a la verdad de Dios, escuchar lo que Dios dijo, hacer lo que Dios dijo, hasta que caigan los muros, todos uno a uno por completo. Si antes de ese día tú escuchas a otras voces que contradicen lo que Dios dice, no vas a terminar el ciclo de vueltas. Y una de dos: o por miedo claudicas antes de la vuelta 13, o terminas peleando en tus fuerzas, como lo hicieron contra Ai. ¿Y sabes qué les pasó contra Ai? Ai, dijeron: Ai, con los de Ai. Y así está mucha gente. A lo mejor lo intentó en sus fuerzas, fracasó, o por escuchar otras voces temió y claudicó. Pese a este mal resultado de la lucha, Dios habla a Josué, capítulo 7, versículo 13, acerca de lo que había pasado después que los dejaron como el canelo. Y le dice Josué, capítulo 7, versículo 10: Jehová, Josué, levántate, ¿por qué postras así tu rostro? A lo mejor así te encuentras, con el rostro para abajo, con miedo, desconcentrado. Y le dice Dios: Israel ha pecado, aún no han quebrado el pacto que les mandé, han tomado del anatema y hasta lo han hurtado, mintieron y lo guardaron. Por eso es que no pudieron hacer frente a sus enemigos, sino que delante de ellos volverán la espada, por cuanto han venido a ser anatema. Y dice: no voy a estar con ustedes si no lo destruyen. Versículo 13: levántate, santifica al pueblo y dile: santificaos para mañana, porque Jehová Dios de Israel dice así: hay anatema en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayan quitado el anatema de en medio de ustedes. Después de esto empieza, conforme a la instrucción de Dios, Josué a confrontar a uno por uno a todos los del pueblo, hasta que Acán confiesa su pecado, entregue el anatema. Volvieron a pelear con Ai y les dieron pa' sus tunas bien gacho. Los derrotaron. No sé cómo te fue en tus viejas luchas,
mejor regresaste avergonzado y con temor. Hoy Dios te dice: levántate, inténtalo otra vez, no tengas miedo. Has visto lo que he hecho y lo volverás a ver, pero ni se te ocurre intentarlo en tus fuerzas. Entrégame ese anatema, reflejo de tu autosuficiencia. Entrégame tu pecado, ríndete a mí, humíllate como hoy lo vimos, y vuelve a pelear otra vez. Su misericordia, que es nueva cada mañana, nos da esta oportunidad. Y tenemos aquí el claro ejemplo: ciudad difícil, ciudad fácil, obediencia, desobediencia, victoria, derrota. El problema no son las murallas a las que te enfrentas, las fortalezas que se han levantado. Es que sin Él es imposible. Le hagas como le hagas. Puedes tomar todos los discipulados, todas las prédicas, todos los cursos. Si no hay dependencia diaria de Él, nada va a pasar. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Quiero terminar leyéndote este salmo que escribió David. Pero antes de leerlo, dile como Israel: Señor, quiero volver esa batalla, pero ahora peleando en tus fuerzas. De forma simbólica, levanta una de tus manos y dile: aquí está el anatema que he guardado. Te confieso, Señor, la soberbia disfrazada que ni yo conocía que había en mi vida. Dile: Dios, entiendo que no se trata de mí, que yo no puedo, por más fácil que parezca, que te necesito a ti. Reconozco que por apatía no he tenido esa fe, esa paz, porque no he enfrentado mis luchas en el poder del Espíritu, sino en mi propio poder, totalmente limitado. Reconozco que por mi apatía he seguido siendo víctima de mentiras del enemigo, porque no he conocido esa verdad que me hace libre. Señor, hoy quiero entregarte toda apatía, todo orgullo y soberbia, y reconocer cuánto te necesito. Quiero humillarme, como dice Santiago, quebrantarme delante de ti, Señor, y depender de ti, no porque me dijeron que lo tiene que hacer, sino porque hoy entiendo que es indispensable, que si no lo hago me muero. Ya no quiero seguir con mi liturgia, con obras muertas. Quiero vivir una vida totalmente rendida a ti, dependiendo de ti, someterme a ti. Y entonces, y solamente entonces, al resistir al diablo, huirá de mí, no antes. Es verdad que he sido una persona religiosa que de vez en cuando va a la iglesia, pero entre semana te ignoraba. Y por eso tanto miedo. Y por más que oren por mí, no va a cambiar si no me planto en ti. Hoy lo quiero hacer. Quiero vivir en paz. Quiero estar tranquilo. Quiero poder orar como David. Y dile: Señor, seguiré buscando cada día en tu palabra la verdad que anule las mentiras que he creído. Y haz este ejercicio. Anota, como algún día lo vimos, a todo lo que le temes, las mentiras del enemigo que ha sembrado en tu corazón. Busca en su palabra, en predicaciones, la verdad que dice, y empieza a repetirla y repetirla y repetirla hasta que sea tu nueva forma de pensar, y que la verdad te haga libre. Decía David: oh Jehová, cuántos han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, los que dicen: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé otra vez clamor, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, porque Jehová me sustentaba. Y de ahí que concluye: no temeré a 10 millares de gente que pongan sitio contra mí. Dice Dios: levántate, sálvame. La salvación, concluye David este salmo, es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Dile: Dios, así quiero dormir en paz, confiando en ti. Terminar el día sabiendo que quizá hay 1,000,000 de problemas, pero que dependo de ti, y que mi vida y mi destino y esos problemas están en tus manos. Dile: Dios, sálvame, clamo a ti
y dependo totalmente de ti. Hoy derribo, Señor, toda fortaleza de apatía con raíz de soberbia. Se acaba en mi vida, y al no haber esta fortaleza, se derribará automáticamente toda fortaleza del temor arraigada por las mentiras, que serán anuladas con la verdad, y toda fortaleza del temor arraigada con experiencias que me trajeron pánico, que serán desarraigadas con la fe que en el poder de tu Espíritu voy a adquirir a través de esa dependencia total de ti. Dios, que así se ha hecho. Que seas tú, Espíritu Santo de Dios, trayendo libertad a todo cautivo, produciendo el fruto de fe, el fruto de paz, y que todo temor sea eliminado de nuestras vidas. Que al someternos a ti y depender totalmente de ti, nuestro entendimiento sea cambiado y demos vueltas y vueltas y vueltas hasta ver Jericó caer y agarrar más confianza y tener más valor por ser testigos de lo que tú eres capaz de hacer en un hijo, una hija que confíe en ti. Que así se ha hecho, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y que venga Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación